¿Qué es lo que define el mañana de la neurología? En Alade Podcast no solo hacemos preguntas, conectamos con las mentes que están dando las respuestas. Desde el laboratorio hasta la academia, exploramos la epilepsia a través de los líderes que mueven a Latinoamérica. Rompemos el silencio, elevamos la ciencia. Esto es Alade Podcast. Cada historia tiene un origen, cada avance una voz y cada líder un camino que merece ser contado. Esto es Alade Podcast. Seguimos en nuestra segunda temporada recorriendo el camino de líderes latinoamericanos en epilepsia. Hoy nos acompaña la doctora Elsa Marcia Jacobian, neuróloga y epileptóloga, profesora adjunta de neurología en la Universidad de Sao Paulo, con una destacada trayectoria académica y científica en el campo de la epilepsia. Médica de la Facultad de Medicina de São José do Rio Preto, con doctorado en neurología por la Universidad de Sao Paulo y formación postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Su carrera ha estado dedicada al estudio de la epilepsia y neurofisiología clínica, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de esta área en nuestra región. Pero más allá de su formación y su trayectoria, hoy queremos conocer la historia personal detrás de ese camino, las decisiones, los retos, los momentos que han definido su vocación y su liderazgo. Elsa, bienvenida a Alade Podcast y comencemos. Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña la doctora Elsa Marcia Jacobian. Muchas gracias, doctora Elsa, por aceptar esta invitación. Sé que además el español no es su idioma original. Quisiera que le contara a las personas que nos siguen y nos acompañan en esta iniciativa de Alade Podcast quién es Elsa Marcia, para conocerlo un poco más. Sí, para mí es un honor, Iván, estar aquí en el Congreso de Lisboa de Epilepsia de la Liga Internacional, hablando contigo en este momento. Y te les disculpas por tener que hablar este portugués, pero yo pienso que consigo entenderme, ¿no? Perfectamente. Porque es lo que consigo hablar. Tengo usado ese portugués por muchos años. Excelente, doctora. La idea de este podcast es conocer un poco más quiénes han impactado positivamente el mundo de la epilepsia en Latinoamérica y sin lugar a dudas, usted es una de esas personas que ha impactado positivamente nuestro lugar del mundo. Por eso queríamos conocerlo un poco más y empezando por qué la llevó a elegir el camino de la medicina, porque en ese momento de su vida tal vez se encaminó hacia allá y por qué eligió ese camino. Sí, yo siempre pensé que en neurología tendríamos de hacer una cosa que pudiésemos cambiar la vida de las personas definitivamente. Y la epilepsia yo pienso que es un cambio de la neurología en la cual para niños y para adultos nosotros podemos cambiar significativamente las vidas. Entonces yo hice inicialmente neurología de adultos, la residencia, después neurología de niños, pediátrica, y después fui por muchos años en LR, en mi universidad en São Paulo, y después hizo la maestría, el doctorado, el postdoctorado en NIH con el doctor William Theodore. Excelente. ¿Alguna experiencia personal que la haya hecho ir por el camino de la epilepsia o de la neurología? Desde mi formación como estudiante de medicina, me encantaba la historia de la epilepsia y cómo la epilepsia permitió el descubrimiento de las funciones cerebrales, ¿no? Claro. Desde el tercer año de medicina, que tú vas a estudar cómo surgieron las áreas, la área motora, todo es Penfield, es Jasper y Montreal. Entonces, esto eran cosas que me encantaban. Te interesaste en el cerebro y ese interés por el cerebro fue lo que permitió que fueras profundizando en la neurología. Especialmente en la epilepsia. Perfecto. Cuéntenos un poco de esos valores
o de quién es Elsa Marcia y cómo es la personalidad de Elsa Marcia y cómo eso hace que sea la profesional y persona que es. Sí, soy fundamentalmente una profesora. Estuve por 20 años trabajando en el Hospital de las Clínicas de São Paulo, ali como chefe del sector de epilepsia. Y después cambié para una universidad, otra universidad federal en São Paulo. Son universidades públicas en las cuales tengo trabajado hasta hoy, ¿sí? Estoy hace 25 años en esta nueva universidad en la cual tenía una gran admiración por el profesor Esper Caballero, que trabajaba allí, Claro. que desarrolló el modelo de la pilocarpina allí. Y yo acompañé todo esto y entonces dedico-me casi que exclusivamente a la educación. De acuerdo, de acuerdo. Y en ese proceso, ¿qué significa haber sido líder de la epilepsia en Brasil y una líder de la epilepsia en América Latina? Sí, fue una cosa casi natural, porque yo fui presidente de la Liga Brasileña de los años 1994 a 1996, hace tantos años. Pero después empezamos a trabajar con la educación en algunas áreas de la ILAI. En la gestión de 2005 hasta 2009, el profesor Peter Wolff, que fue el presidente de la Liga Internacional, decidió colocar todas las fuerzas de la ILAI en la educación. En una de las áreas Que ya era su camino. Sí, era su camino. Entonces decidió que deberíamos hacer algo en Latinoamérica, porque Latinoamérica necesitaba muchas cosas. Año 96. Esto fue 2005 hasta 2009. Ok. Entonces, una de las formas sería la creación de las academias. Okay. Entonces, en 2007, pienso que el 12 de febrero de 2007, creamos Esper Caballero, que era mi colega en la universidad. Era la parte básica y el líder del grupo decidió hacer la Latin America Summer School en Epilepsia. No teníamos dinero. Nuestro LACE. Sí, LACE. Fue una cosa linda. Estuvimos siempre juntos por 18 años. Y ese día, 12 de febrero de 2007, se fundó la ALADE. ALADE, 12 de diciembre del 12 de febrero de 2007. Interesante. Fue fundada en LACE, durante la LACE. Estavam ali Peter Wolff, Nico Mouchet, estaba Marco Tulio Medina, otros, con nosotros todos. Y entonces fundamos la academia y como primer chair de la academia yo tuve que crear cosas en Latinoamérica. Y pensé que los cursos itinerantes, todos con libros que poderíamos hacer juntos, sería una forma de estar alavancando la epilepsia en Latinoamérica. Qué interesante. Sí, entonces hicimos Las crisis epilépticas, el libro, con la doctora Silvia Cochen, de Argentina, el ABCDR con la doctora Loreto Ríos, de Chile, porque todos los años nos encontramos por 10 días en Sao Paulo. Enlace. Sí. Y también el tratamiento medicamentoso de las epilepsias, que es un libro de 2010, pero ahí es muy actual, porque tiene un capítulo de cada uno de los fármacos, y cada uno de nosotros, de Colombia, de todos los lugares, escribieron un capítulo. Entonces ese era el material que podíamos siempre publicando estas cosas en portugués y en español, replicar los cursos. Fui 3 veces a Cuba, 3 veces a Venezuela, no sé, muchos países, siempre con el mismo estilo, muy organizado del curso. Todos salían muy bien informados con los libros. Eso yo pienso que fue una semente
muy productiva, porque el espíritu muy bien de organización de una cosa, parece que, no sé, pero Latinoamérica todos piensan que puede ser una cosa Desordenado. desordenada, pero eso no era nada desorganizado, era muy lindo. Cuando recibían los libros, todos quedaban todos muy contentos y amando epilepsia, sí, esto es. Y mi siguiente pregunta va hacia allá, justamente alineándonos con esos juicios o prejuicios que tenemos de Latinoamérica, es cuáles son los retos de liderar en el contexto latinoamericano. Sí, esto es lo que precisábamos hacer, que sería el alicerce para que todos estuviésemos juntos, porque como Brasil habla portugués y los otros países hablan español, había siempre una barrera que intentamos mesmo hablando este portuñol. Que La no hay solucionamos. Sí, no hay fronteras, porque enlace todos podemos hablar portuñol, portugués, español, y así fue una cosa linda, y porque estuvimos siempre juntos, tenemos el mismo espíritu, ¿sí? El espíritu de personas que tienen que construir cosas, que quieren construir cosas, pero tienen muchas dificuldades, ¿no? En De Latinoamérica. acuerdo. Y ahora yo pienso que estamos precisando dar un paso mayor, que es la unión en términos de pesquisa juntos, porque tenemos mucho material, podemos hacer cosas muy lindas, ¿no? De acuerdo. Y siguiendo en esa línea como de liderazgo, lo hemos hecho en otros espacios del podcast, es hablar sobre el liderazgo femenino. ¿Qué mensaje le dejaría a esas jóvenes que están pensando en posicionarse como líderes, están buscando esos espacios para ser líderes en Latinoamérica, para seguir esos pasos como Sí. los que ha recorrido Yo usted? pienso que nada es imposible y que cada uno precisa trazar su propio camino. Siempre este camino no es fácil, ¿sí? De Es acuerdo. preciso mucha dedicación, mucho espíritu de unión. Tendremos de estar en grupos. Hoy, por ejemplo, yo pienso que soy más amiga de personas de Latinoamérica, mesmo que de Brasil, ¿sabe? De profesionales de Latinoamérica que de Brasil, porque teníamos este espíritu de que dar lance siempre un punto alto del año, todos los años. Sí. Y entonces pienso que, por ejemplo, estaba aquí discutiendo cómo vamos a hacer el curso de Chile el próximo De año, acuerdo. 2026. Entonces estamos siempre intentando hacer cosas juntas. Entiendo. O sea que es como empoderamiento, es como Sí, tratar de buscar esas posibles lideresas para que sí. sigan ese camino. Sí, esto ocurrió en Brasil también, porque hoy la epilepsia en Brasil, porque Brasil es enorme. Enorme, un Entonces, continente. por ejemplo, aquí en este congreso encontré muchas de mis exalumnas Sí, que están todas aquí en Portugal haciendo este congreso de epilepsia. de acuerdo. Pienso que puede energizar toda esta gente en términos de conocimiento, de interés. Y para mi alegría también, Sí, por ejemplo, cuando miro la Comisión Latinoamericana actual, son muy jóvenes de Paraguay, de otros países que normalmente decimos que no tendrían epilepsia como una cosa como una muy prioridad, Sí. tal vez. Sí, Interesantísimo. Y eso que el liderazgo va muy unido a su otro rol como tú lo dijiste, de investigadora, de profesora. ¿Por qué investigar? ¿Por qué crees que es importante que investiguemos y más en Latinoamérica donde a veces tenemos otras prioridades? sí, pero Latinoamérica tiene características que todo el mundo desea saber. ¿Cómo es la historia natural de epilepsia? Hay pocos trabajos publicados aquí, ¿no? Es cierto. Y hay muchas ciudades en las cuales se pueden hacer estudios epidemiológicos. Por ejemplo,
el mejor estudio epidemiológico de Brasil fue hecho en mi ciudad de natal, en São Paulo, en el estado de São Paulo. Soy del interior de São Paulo, en un barrio de la ciudad. Entonces, todo es posible desde cosas más, es porque tenemos de ir a áreas que no exijan magneto R, por ejemplo, porque no tenemos magneto De R. acuerdo. Entonces, yo fui para la área de epilepsias generalizadas, en que precisamos solamente de registro electroencefalográfico, que De todos acuerdo. nosotros somos capaces de hacer. De acuerdo. Entonces, yo pienso que tendremos de enfatizar las áreas en que nos es posible trabajar. Es trabajar duro para tener estos, por ejemplo, estudios epidemiológicos, ¿no? Que son tan lindos, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo contrastaría la investigación en epilepsia actual comparándola con la de el principio de su carrera? ¿Qué diferencias o qué hay que rescatar de ese momento y hay que rescatar del momento presente? Así, la imagen cambió las epilepsias, ¿no? Entonces, felizmente, en mi universidad identifiqué Sí, inmediatamente una persona, solamente un médico, neurólogo, que sí, también que hace neurología, sí. que empezó a hacer todas las imágenes que hace hasta hoy. Retomando con este tema de cómo veía la investigación en el pasado y cómo ve la investigación ahora, ¿qué contrastes ve entre esos dos mundos, entre el mundo pasado y en el actual? Sí, hoy en epilepsia podemos ver las lesiones, las causas estructurales de las epilepsias focales. Tendremos de ter una equipe multidisciplinar muy unida, ¿no? Porque, por ejemplo, la persona que va a hacer la imagen tiene que ser parte de este grupo, discutir los casos juntos. Por ejemplo, si tú mapeas una crisis, una área epileptogénica temporal izquierda, y Sí. pregunta a él, ¿qué hay en el temporal izquierdo? Porque no puede ser en otro lugar, ¿no? Entonces, es una unión muy grande de todo un equipo, mismo la neuropsicología, todo. Estamos más unidos, más juntos. En la actualidad. Sí, pienso que sí, pero ¿sabe qué, Iván? En Brasil tendremos un profesor que fue el fundador de la Liga Brasileña de Epilepsia, que fue Paulo Niemeyer. Paulo Niemeyer de Rio de Janeiro, el año 1957, crió la técnica de amidobucompectomía selectiva, y que tendría aquel tiempo como Jasper hacía en Montreal para Penfield, él tendría Hélio Belo, que era su electroencefalografista, y hacían todo, registros de después de la cirugía, todo. Es muy impresionante. Esto fue el embrión para las técnicas de la cirugía, porque Paulo Niemeyer antecedió el trabajo de Wieser y Yazarguil, que es 1982. De acuerdo. ¿Sí? Entonces es muy impresionante lo que se hacía también al tiempo, como la escuela de Montreal, de Penfield, de Jasper y todo esto, ¿no? Que mapearon todo el cerebro. Claro. Fuimos abriendo el libro y viendo y conociendo todas sus partes. En ese contraste, Elsa Marcia, tú fuiste pionera en la creación de centros de excelencia en epilepsia en Brasil. Sí. ¿Qué significó ese proyecto para los pacientes y para ti como epileptóloga? Sí, este proyecto fue esencial para la epileptología en Brasil. Fue el año de 1990. Conseguimos, con la ayuda de algunas pocas personas, que el Ministerio de la Salud de Brasil reconociese la cirugía de epilepsia como algo de grado de complejidad mayor que las otras cirugías, y que
conseguissem financiar as universidades públicas a hacer cirurgia de epilepsia. Es que tú tienes cirugía de epilepsia, tú tienes que tener todo. Había los requisitos. Por ejemplo, cómo debería ser el neurofisiólogo que tendría de saber video EG, la neuropsicología, la neuroimagen, un neurocirurgiano especializado. Claro. Entonces juntábamos esas fuerzas y es por eso que Brasil también tiene personas hoy, por ejemplo, como la Escuela de Campinas, como el profesor Fernando Sendes, que llegó a editor de la revista Epilepsia. Es una cosa Es nuestro increíble. editor actual. Sí. Excelente, excelente. Y ahora quiero contrastar eso de médica, epileptóloga, profesora, doctorado y postdoctorado. ¿Por qué es importante el doctorado en ese camino, el postdoctorado? ¿Por qué ese camino debe apuntar hacia allá en un mundo donde a veces digo que tomar esos retos es una decisión difícil? Sí, porque es muy difícil, porque tende a focar mucho, va a encontrar inúmeras dificultades. Por ejemplo, mesmo en mi universidad, no era fácil entrar en la maestría, empezar y hacer todo el trabajo. Tiene que tener mucha dedicación, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Y por qué Sí. ir hacia ese camino? Sí, pues es una cosa que tiene el espíritu, ¿no? Sabe que yo tengo un colega en Brasil que es el doctor Américo Sakamoto, Sí. que trilló también el mismo camino que yo, somos amigos incluso, y él tendría 4 hijos pequeños, y con los 4 hijos fue a Cleveland para su entrenamiento después del doctorado. Quedó 2 años en Cleveland y Hans Ruders decidió que Américo sería la persona para ir a Bielefeld para ser el chef del grupo. Quedó más 2 años en Alemania y volvió a Brasil. Mucho trabajo. Imagina qué trabajo, qué energía, qué cosa linda, pero es muy feliz. Estará conmemorando ahora en noviembre con un evento en Ribeirão Preto, que es su universidad, la creación del Centro de Cirugía de Epilepsia, que es el más activo que tenemos en Brasil. Podemos decir que ese camino natural se va dando, ¿no? Sí, se va abriendo, se va todo con muchas dificultades, ¿no? Claro que sí. Pues empezando, más bien comenzando a cerrar algunos temas, Elsa Marcia ha recibido premios, muchos premios en su carrera. En el 2015, un premio de epilepsia como embajadora. ¿Qué representan ese tipo de reconocimientos? Es muy importante porque este reconocimiento fue exatamente para el trabajo en Latinoamérica. Yo nunca pensé que un día, siendo de Brasil, hablando portugués, que yo podría ser reconocida como alguien que hizo educación en Latinoamérica. ¿Sí? La ILAI, en la persona del doctor Emilio Peruca, que conocía el trabajo, el estilo de los cursos, de los libros y todo más, me honró con esta. Excelente, excelente. Importantes esos reconocimientos, como tú dices, y lo contrasto con la respuesta anterior porque toda la energía que se gasta en este proceso hace que eso impulse un poquito más, ¿no? Con certeza. Y nos ayude a trabajar más por más logros, ¿no? Pero ¿qué es la vida, no, Iván? Tenemos que encontrar alegrías en la vida. Y si dedicamos a la vida profesional como nos dedicamos, es allí, ¿no? Que tenemos nuestro amor por la vida, porque vamos a trabajar tanto, va a nos tomar tanto tiempo de la vida que es lo que debemos hacer, Bueno. pienso, para tener alegría, ¿no? De acuerdo, es cierto. Dicho eso, ¿cuáles consideras que son los logros más importantes de tu carrera?
Así, sí, es la educación. Ese es el logro. Sí, El, pienso que sí. el acto Sí, de es muy, haberte preparado para enseñar. sí, y es muy lindo, por ejemplo, yo pienso que yo tengo un exalumno haciendo epilepsia casi en cada estado de Brasil. Excelente. ¿Cómo imaginas el futuro de la epilepsia en Brasil y en Latinoamérica? Pienso que es un momento crucial ahora en Latinoamérica, porque estamos dando un salto que es esto, hacer pesquisa juntos. Y tendremos de reconocer nuestras características, ¿no? Que no son propiamente limitaciones, pero si las personas quieren mucho, pueden hacer estudios, como por ejemplo, la Italia se organizó muy bien, ¿no? Sí. Están siempre juntos, haciendo pesquisa juntos. Investigando, Sí, trabajando. investigando juntos. Pienso que es el país del mundo, y España también. Pero mire, esto cambió, ¿no? Porque no eran los italianos, no eran los españoles, pero tienen características que superan explorar para hacer pesquisa. Y en Latinoamérica tendremos de entender o que será más fácil para permitir esa unión y hacer estos tópicos en nuestros países. Y valga decirlo, Brasil tiene todo para hacer que se una Latinoamérica Sí, en torno a él, porque pues tiene unas fortalezas claves en la investigación. Sí, con certeza. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a sus alumnos, a esos jóvenes investigadores, médicos que le han rodeado en su carrera? Sí, ellos son actualmente la esperanza, sí. No solamente la esperanza, muchos de ellos ocupan posiciones llaves en sus estados de Brasil. Espero que también las personas de Latinoamérica, que estamos juntos, que los grupos crezcan, porque ellos son los reproductores, ¿no? Son los treinadores ahora que van continuar. Fueron los alumnos, ahora son Sí, profesores. Son profesores, sí, muchos de ellos son profesores. ¿Y qué mensaje les dejamos? Que tengan suceso, sí, que acredito, pero pienso que por mi influencia, que siempre fue tan positiva en este sentido, va a ser algo natural, que va a ocurrir en la vida de todos ellos, muchos de ellos están aquí, garantiendo la continuidad del interés en la área de epilepsia y que podemos hacer mucho para las generaciones futuras, ¿no? Me gustan mucho esos mensajes que hemos dejado por el camino: unión, trabajar juntos, Sí. investigar juntos, formarnos, crecer como personas, médicos, profesores. Ese es el camino. Sí. Y yo creo que es una de las cosas que hemos querido mostrar en estos espacios, documentar, como decíamos, Sí. cuando comenzamos a hablar tal vez un poco de que esto es un documento histórico, porque los que han recorrido el camino y están a nuestro alrededor se están mostrando un poco más como son en estos espacios. Así que, Elsa, gracias por compartir con nosotros tu historia, tus aprendizajes y tu visión de futuro, que creo que es clave. Y gracias por participar en este espacio. A los que nos escuchan, la invitación es a que sigamos conociendo, como lo he dicho en otros podcasts, el camino de los héroes que nos rodean, y nos vemos en un próximo episodio. La conversación no termina aquí. La investigación avanza y tú eres parte de ella. Síguenos para dominar las últimas actualizaciones de la epilepsia. Esto es ALADE Podcast. Hasta un próximo episodio.